Radio San Borja presenta Médico de Guardia con el doctor Armando Macé. Clínica La Luz. Somos una institución privada en salud con una moderna infraestructura de 9 pisos y la más avanzada tecnología médica, poniendo a disposición de nuestros usuarios los equipos más sofisticados y modernos que ayudarán a lograr los diagnósticos más precisos y confiables. La Clínica La Luz cuenta con un staff de especialistas de primer nivel que provienen de los mejores hospitales de Lima. Estamos a la vanguardia en lo referente al cuidado de la salud. Ofrecemos servicios de excelente nivel como UCI neonatal, UCI adultos, cardiología, oncología, cirugía intervencionista y servicio ambulatorio. Además contamos con una amplia sala de conferencias y una cafetería en el 9º piso. Apostando por actuar previniendo antes que curando, la Clínica La Luz realiza campañas que buscan detectar a tiempo diversas enfermedades prevalentes. Estamos ubicados en una zona segura y de fácil acceso, con estacionamiento privado en la avenida Arequipa 1148, Santa Beatriz, Lima. Clínica La Luz. Clínica La Luz. Si usted tiene miopía, hipermetropía o astigmatismo, opérese con excimer láser y femtosegundo 100% láser. Y si no es de cerca y tiene más de 40 años, opérese con nosotros, que con nuestra experiencia y tecnología volverá a ver a plenitud. Clínica La Luz. Somos una institución privada en salud con una moderna infraestructura de 9 pisos y la más avanzada tecnología médica, poniendo a disposición de nuestros usuarios los equipos más sofisticados y modernos que ayudarán a lograr los diagnósticos más precisos y confiables. La Clínica La Luz cuenta con un staff de especialistas de primer nivel que provienen de los mejores hospitales de Lima. Estamos a la vanguardia en lo referente al cuidado de la salud. Ofrecemos servicios de excelente nivel como UCI neonatal, UCI adultos, cardiología, oncología, cirugía intervencionista y servicio ambulatorio. Además contamos con una amplia sala de conferencias y una cafetería en el 9º piso. Apostando por actuar previniendo antes que curando, la Clínica La Luz realiza campañas que buscan detectar a tiempo diversas enfermedades prevalentes. Estamos ubicados en una zona segura y de fácil acceso, con estacionamiento privado en la avenida Arequipa 1148, Santa Beatriz, Lima. Clínica La Luz. Queridos amigos de todo Lima, muy buenas noches. Este es su programa Médico de Guardia, aquí siempre en Radio San Borja. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar de algunos signos y síntomas que son muy comunes y que nadie en este planeta se ha escapado alguna vez de tener alguno de los temas que voy a tocar. Y después de ello vamos a abrir los teléfonos por si alguien quiere hacer una consulta. Empezamos por el primer tema. ¿Quién no ha tenido en la vida un dolor de cabeza? El dolor de cabeza puede ser pasajero o puede ser durante un tiempo tener una duración que realmente fastidia y además la intensidad puede ser muy grande. Las causas de un dolor de cabeza pueden ser muchos, pero el 85% de todos los dolores de cabeza, vamos siendo prácticos, corresponden a dos tipos, ¿no? El mayor es la cefalea tensional, el mayor porcentaje. Y la cefalea tensional se diferencia del otro dolor de cabeza, que es muy, muy fuerte, muy intenso, que todos conocemos como migraña, ¿ok? ¿Cómo reconocemos o cómo diferenciamos un dolor de cabeza tensional por tensión, por estrés, por ansiedad, de un dolor migrañoso? ¿Cuál es la diferencia? Lo básico. La migraña, el dolor de cefalea migrañosa, tiene una característica constante, que es el paciente, por lo general, comienza a sentir dolor en la mitad de la cabeza, o sea, en el lado derecho o en el lado izquierdo. Por eso se habla de un dolor de hemicráneo, o sea, o te duele la mitad derecha o la mitad izquierda. Así comienza, ¿no? No siempre es así, pero generalmente es así.
¿Qué más? El paciente por ahí comienza a ver algunas manchas, unas manchas negras, lucecitas, por ahí siente olores extraños que en realidad no existen, por allí siente que la luz le molesta, es decir, cierra las cortinas de su habitación, cierra las cortinas de su oficina, porque la luz siente que le molesta, o también siente que el ruido le moleste, o sea, inmediatamente baja la radio, o si está manejando siente una molestia tremenda cuando suena un claxon, por ejemplo, porque realmente al paciente le es muy molesto. Entonces, estos síntomas que se conoce como aura se presentan en la inmensa mayoría de pacientes. Y cuando ya se instala el dolor, obviamente el dolor es un dolor como martillante, ¿no? Como que te estarían bombeando el cerebro, y así nomás no calma. Se acompaña luego de náuseas, o puede estar precedido de náuseas. Sientes una sensación nauseosa, pasa saliva, ¿no? Sientes un malestar e incluso pueden haber vómitos. Esas son las características del dolor de tipo migrañoso. El otro dolor, que es el tensional, ¿no? Vamos a decir que es el pariente de la migraña, es un dolor tipo tensional y puede tener las mismas características. No es tan intenso, pero no va precedido de estas auras, es decir, no se precede de fotofobia, que es la molestia marcada a la luz, no se presenta de náuseas, tampoco no va precedido de vómitos, no va precedido de una sensación de manchas o luces, destellos. Entonces ahí se diferencia, y de la intensidad. Y por lo general el dolor tensional es un dolor que como que si te estuviesen colocando un sombrero en la cabeza que te ajusta. Es un dolor básicamente que te está presionando el cerebro. Hay una presión. En cambio, la migraña, sientes que te están partiendo el cerebro, o sientes un latido en el cerebro. ¿Ok? Esos son los dos tipos de cuadros que hay de tipo doloroso. ¿Ok? Ahora, la mayoría de medicamentos tienen cafeína, ¿no? Que es la misma sustancia que tú ingieres en el café. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no se sabe con exactitud toda la fisiopatología de la cefalea o la migraña, ¿no? Sí hay muchísimos estudios, ¿no?, que coinciden en que todo empieza con una vasoconstricción del cerebro, ¿no? Nosotros tenemos varias arterias que son clásicas en el cerebro: el polígono de Willis, la carótida interna, las vertebrales basilares que van por la nuca, las vertebrales. Y entonces, cuando esas arterias se contraen, es decir, reducen su diámetro, entonces hay una falta de riego, porque es como que si yo le pisara la manguera de mi jardín. Si yo piso la manguera del jardín, obviamente el agua no sale. Igual, cuando se contrae estos vasos, ¿no?, el paciente comienza a tener algunos trastornos de la visión, por ejemplo, porque hay menos flujo de sangre en algún área del cerebro. Si es que, por ejemplo, las arterias que se contraen están cerca de la parte temporal del cerebro, es decir, donde está la oreja, entonces uno puede sentir molestias auditivas, o que los sonidos se amplifican. Entonces cualquier sonido que hay me molesta demasiado, porque obviamente hay una irritación en esa parte del cerebro, de la parte temporal, que se encarga de la audición, y justamente porque no está llegando sangre, entonces hay una irritación de esa parte. O si la parte del cerebro que está recibiendo menos flujo de sangre es la parte occipital, voy a ver destellos, luces, manchas negras, porque obviamente en toda la parte del cerebro, la parte posterior donde está la nuca,
Allí está la parte del cerebro que se encarga de ver. Entonces, eso explica por qué vemos o sentimos todos estos síntomas previos a una instalación del dolor. Hay una vasoconstricción. Y después, en respuesta a eso, ¿no? Como la ley de la física que todos hemos estudiado en el colegio dice, a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y en sentido contrario. Eso lo hemos estudiado todititos nosotros en secundaria, en segundo año, tercer año en física, y lo sabemos de paporreta. Bueno, el cerebro, los vasos del cerebro no escapan a esta ley de la física. Y cuando hay una vasoconstricción, luego pues hay una vasodilatación. Es cuando ocurre la vasodilatación de los vasos del cerebro cuando viene el dolor. Porque prácticamente, entre comillas, literalmente, el cerebro se hincha. Y como se hincha, ¿no? Jala todo, jala la glía, la neuroglía, la microglía, todos las membranas, la pía madre, la dura madre, ¿no? Trastoca toda la arquitectura del cerebro y esa vasodilatación genera el dolor. Entonces, por eso casi todos los medicamentos usan cafeína, porque la cafeína a grandes dosis, ¿no? Es un vasoconstrictor de las arterias cerebrales. Entonces, un medicamento bueno, bonito y barato, no sé si tan barato, pero sí hay comprimidos que tienen cafeína, que tienen paracetamol, también tienen aspirina, ¿no? Estos medicamentos que son muy comunes sirven de mucho, pero el secreto es que una vez que el dolor ya se presentó, difícilmente es que hay una mejoría. El secreto de las personas que sufren de dolor de cabeza es que tan pronto sientan el más ligero síntoma de que van a hacer una cefalea por estos síntomas previos que hay, en ese momento, sin titubear, debería tomar la pastilla. Porque después, una vez que ya se produce la vasodilatación, difícilmente la vas a revertir. Estas pastillas, ¿no? Por ejemplo, una que es muy conocida en los Estados Unidos, que te venden en pomos, que son muy baratos allá, que se llama el Excedrin migraña, ¿no? Estos medicamentos tienen justamente estos tres componentes, ¿no? Tienen la aspirina, tienen la cafeína y el ergotrate. Entonces estos medicamentos sirven para contrarrestar esta vasodilatación que se produce. La bibliografía médica dice que nosotros podemos tomar esas pastillas hasta 8 veces, ¿no? Pero obviamente tampoco es bueno exagerar, pero sí, no se asusten. Si uno dice, he tomado una pastilla, ¿puedo tomar otra? Sí, usted puede tomar otra pastilla si el dolor es muy grande, ¿no? Lo recomendable es no pasar para un dolor muy grande de 6 pastillas en caso de una exageración del dolor, ¿no? Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con este tema de la cefalea. Ya volvemos con Médico de Guardia. Clínica La Luz. Si usted tiene miopía, hipermetropía o astigmatismo, opérese con excimer láser y femtosegundo 100% láser. Y si no es de cerca y tiene más de 40 años, opérese con nosotros, que con nuestra experiencia y tecnología volverá a ver a plenitud. Bien, queridos amigos, entonces estamos hablando de dolor de cabeza como un síntoma muy frecuente en todas las personas, y estábamos dando los datos de cómo diferenciar lo que es una cefalea tensional de lo que es una cefalea migrañosa. Ahora, muchas veces también el paciente o la persona está normal y de un momento a otro le duele la cabeza intensamente, ¿no? No es migraña, porque la migraña es un cuadro que cuando se instala en tu persona dura prácticamente toda tu vida. Una vez que la migraña
te toma, se instala en tu cuerpo, ¿no? Vas a tener que combatir con ella toda tu vida. Es muy difícil, es un proceso dificilísimo de tratar, ¿no? La cefalea tensional es un dolor que no siempre acompaña al paciente toda la vida, sino acompaña al paciente en el momento que tiene pues ese problema tensional que hay. El paciente está contracturado, tú le tocas los hombros y los hombros están prácticamente petrificados, el músculo del trapecio que sale de la nuca, entonces está endurecido, y entonces eso es por la tensión que las personas tienen. Pero hay otros pacientes que en forma ocasional, ¿no?, les duele la cabeza intensamente y a los pocos días comienzan a estornudar. Muchas gripes, ¿no?, que son de diferentes calibres, de molestias, aparecen con ese dolor. A veces son gripes que pasan desapercibidas, ¿no? A veces hay una pequeña destilación nasal, unos cuantos estornudos y pasó, ¿no? Pero a ti 3 días antes te comenzó a doler la cabeza tremendamente y no sabes por qué. Es un virus, ¿no? Es un rinovirus, ¿no? Y que ha pasado por tu cuerpo y después se fue. Hay otras gripes, hay otros resfriados que son mucho más potentes, que ya viene, por ejemplo, con dolor de muñecas, codos, hombros, rodillas, cadera, te duele hasta el alma, ¿no? Más o menos hasta hace 10 años se habían identificado más de 3.000 tipos de virus de gripe. Entonces, donde tú coges una gripe, tu cuerpo aprende a defenderse de ese virus y se hace inmune para ese tipo de virus. Pero te salvaste de uno. Todavía te quedan enfrentarte a 2.999 virus que hay, por lo menos en la Tierra y en el planeta. Entonces, por eso es que es casi imposible crear una vacuna para la gripe, porque hay tantos virus, hay tantas cepas diferentes, que es prácticamente imposible que en tus 70, 80 o 90 años de vida tu cuerpo aprenda a reconocer a todos los virus que hay de la gripe. Entonces, te agarra uno, ¿no? Te libras de ese, viene otro, y después viene otro, después viene otro. Y los síntomas son diferentes. Hay gripes que te duele todo el cuerpo, ¿no? Y muy fuerte. Hay otras gripes donde solamente tienes moquito y moquito, sale agua, parece un caño tu nariz. Son los famosos rinovirus. Hay otros resfríos que vienen, por ejemplo, con el estómago flojo, ¿no? Porque se instalan en gran parte en todo lo que es el intestino delgado y crea pues una disentería. Hay otros que prácticamente atacan la parte, el tejido muscular y te dan un gran dolor de los músculos. Hay unas polimialgias muy, muy extremas. Hay otros que vienen con un dolor enrojecido de garganta, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de gripe, y en una de esas, muchos de ellos, tú estás bien sano, no tienes tos, ¿no? No estás estornudando, pero empieza con dolor de cabeza. A los 2 o 3 días, tú sientes ahí que comienzas a estornudar, porque muchos de esas gripes fugaces empiezan con dolor de cabeza. Al margen de esta migraña que ya he hablado, de esta cefalea tensional y estos dolores de cabeza por enfermedades gripales, ya viene una gama de posibles dolores de cabeza, ¿no?, que tienen una causa. Por ejemplo, si tienes una caries dental, esa caries dental tranquilamente es parte del nervio que está expuesto, y como nervio que está expuesto, ¿no?, es muy sensible, y esa información la pasa al cerebro y el cerebro responde con un dolor, ¿no? O puede ser que tengas una faringitis, y esa faringitis, de repente hay personas que tienen las amígdalas grandes, rojas y llenas de huecos, ¿no?, llenas de sustancia como casium, una sustancia blanquecina que huele muy mal. Entonces esas personas que tienen faringitis aguda o crónica también pueden tener dolor de cabeza. Y el dolor de cabeza está en esa faringitis. Muchas personas porque tienen dolores en los senos paranasales, ¿no?
Entonces, en los senos paranasales, que son unos huecos que están detrás de la cara y que sirven para que la voz pueda retumbar la voz, o sea, el eco de mi voz en este caso, por ejemplo, es porque cuando sale mi voz desde los pulmones, pasa por la laringe, retumba en estos huecos que tengo en el cráneo, y ustedes me pueden escuchar en estos momentos mi voz clara. Pero si yo tuviese la nariz tupida, escúcheme cómo estoy hablando, ¿no? Parecería un marciano, ¿ok? Eso le pasa cuando estos senos paranasales dejan de estar bien ventilados y entonces ya no retumba la voz. Estos senos paranasales, muchas veces después de estos resfriados mal curados, no se inflaman y por eso se llaman sinusitis, ¿no? Porque hay una inflamación de los senos paranasales. Senos en latín quiere decir cavidad y por eso se llaman sinusitis. Una forma de reconocer las sinusitis crónicas es cuando, por ejemplo, tú te tomas una gaseosa helada, ¿no? Y te tomas la gaseosa helada y sientes un dolor inmenso entre ceja y ceja, porque justamente como el epitelio de ese seno está inflamado, apenas tú tomas una gaseosa helada, hay una respuesta dolorosa exagerada. Entonces es una forma de saber que tú tienes un seno inflamado. Los pacientes alérgicos generalmente van a sentir eso. Si tú eres un paciente alérgico, ¿y cómo se conoce cuando un paciente es alérgico? ¿No? Esos pacientes que se levantan, que se despiertan, o sea, están durmiendo tranquilos, ¿no? Duermen tranquilos, pero apenas se levantan, o sea, apenas se despiertan, ya se están sentando en la cama y comienzan a estornudar lo que se llama el estornudo en salvas. Achis, 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 7, 8, 9 achises seguidos, ¿no? Esa es una respuesta alérgica, o sea, eso no es una gripe, ¿no? La gripe, el resfriado no te hace estornudar tan seguido. El estornudo en salva, que son 7, 8 seguiditos, eso es una respuesta alérgica. Y lo que tienes que hacer ahí es identificar qué cosa es lo que te está provocando ese estornudo, esa alergia, o evitarla y tomar un buen antialérgico. Un buen antialérgico que es bueno, bonito y barato es la cetiricina o la loratadina, por ejemplo. Si el niño es menor de 6 años, con media tableta al día es suficiente. Y si la persona tiene más de 6 años, una tableta al día es suficiente. ¿Cuánto tiempo puedes tomar la loratadina o la cetiricina? La puedes tomar si quieres 1 año seguido y no te va a pasar nada. No, es un antialérgico bastante seguro. Y estos son los nombres genéricos. O sea, no tienes por qué comprar de marca porque así con esos nombres de loratadina o cetiricina son antihistamínicos, son antialérgicos muy eficaces y en los pacientes que son alérgicos les son de mucha ayuda. Sobre todo aquí en Lima, donde como Lima es una ciudad muy húmeda, esa humedad que hay en el medio ambiente hace de que cuando nosotros respiremos, ¿no? Prácticamente estamos inhalando agua. No, Lima es una ciudad muy húmeda y entonces no solamente eso mismo, esa misma humedad te puede provocar los estornudos continuos, sino tú bien sabes que donde hay humedad crecen los hongos y entonces tú te vas a dar cuenta que en tu closet muchas veces, tú si tienes un zapato de cuero, un saco de cuero, se va a honguear rápidamente por la humedad y porque el cuero es un órgano, es un material orgánico que algún día tuvo vida y entonces allí en todo lo que es zapatos de cuero, casacas de cuero, correas de cuero, ¿no? Los hongos se reproducen con rapidez y entonces tú abres tu closet de vez en cuando. Entonces esos hongos que son microscópicos se esparcen por el ambiente y te causan esa reacción alérgica. O si por ahí comienzas a limpiar tu vieja biblioteca y comienzas a sacudir los libros, ¿no? Esos libros, ese polvillo que sale cuando tú abres y cierras los libros viejos que estás por ahí, también te van a generar ese polvillo y esa alergia. Si tú en tu casa tienes a tu hijito y le pones un peluche del pato Donald, otro peluche de Tribilín, otro peluche de los Teletubbies, esos peluches, ¿no? Que generalmente nunca se bañan, nunca se lavan porque se malogran los peluches, contiene una gran cantidad no solamente de polvillo,
sino además de pequeños ácaros que están allí. Entonces el niño en la noche abraza su Teletubby, abraza su Pokémon, o su Bob Esponja, como quieran, entonces el niño inhala ese polvillo y viene la respuesta alérgica. Por eso, niño alérgico, olvídate, sácale todo lo que sea alfombra, peluche, todo lo que pueda albergar polvo o polvillo. Es por eso también que en los cambios de primavera hay mucho, dice, ha cambiado el clima. Sí, la gente dice muchas veces ha cambiado el clima, pero en realidad no recuerda a qué se debe eso. El cambio de clima es porque en el mundo, siempre cuando llega la primavera, ¿no?, las abejas, los abejorros, las avispas comienzan a hacer su labor de polinizar las flores y van de planta en planta haciendo esa labor, las mariposas también. Entonces todo ese polen, tú no los ves, pero el polen comienza a estar por todo el mundo, donde hayan una plantación. Entonces ese pequeño polen no deja de ser una proteína. Cuando esa proteína llega a la nariz de tu hijo, de tu esposa, de tu cuñado, de tu papá, de quien quieras, si es alérgico va a tener diferentes respuestas, ¿no? O comienza nuevamente con la mucosidad, o comienza nuevamente con los estornudos, y si es un paciente asmático, peor todavía, se cierra el bronquio, y al cerrarse el bronquio, el aire entra, pero no sale. Entonces el pobre paciente está que se ahoga, ¿no? El aire sí entra, pero no puede salir porque hace una especie de válvula. Entonces el paciente siente una sensación de ahogo. Entonces, aunque nos hemos pasado del dolor de cabeza a la alergia, todo eso tiene mucha relación, así que es mejor que ustedes dentro de esta charla se vayan enterando y así puedan tener mejores herramientas para cuidar su salud. Vamos a hacer un pequeño corte y después voy a abrir las llamadas. Si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta, con mucho gusto. Volvemos. Ya volvemos con Médico de Guardia. Esto es Guardia. Bien, queridos amigos, este es su programa Médico de Guardia, y mientras que yo sigo complementando todas las causas que puede dar una cefalea, ya dijimos que el 80% de todas las cefaleas tienen dos causas. Una es migrañosa, que es mucho más en las mujeres, ¿no? Generalmente ataca más a las mujeres, 8 veces más que a un hombre. Y la otra es la tensional. También he mencionado que a veces hay infecciones virales pasajeras que también debutan con dolor de cabeza, pero una vez que el virus se va también el dolor de cabeza y no vuelve más, ¿no? Ese es un proceso que dura 5 o 6 días, ¿no? Y se va y ya no vuelve. Pero hay otros dolores de cabeza que pueden durar más tiempo. Pueden durar en la persona un mes, 15 días, mientras que la enfermedad se mantenga. Una vez que curas la enfermedad, se acaba la cefalea. Y ahí yo estaba mencionando que las caries dentales pueden ser una de ellas, la infección de los senos paranasales también puede ser otra de ellas, puede ser también las faringitis, las amigdalitis, también puede ocurrir, las otitis, sobre todo en los niños que les supura mucho el oído, también puede ser. Ahora, otras ya que pueden ser más complicadas son, por ejemplo, los aneurismas cerebrales. Son debilitamientos de las capas de los vasos intracerebrales, y entonces se forma como un chupito, ¿no? Y algún día revienta, y obviamente el desenlace suele ser fatal, dependiendo de dónde esté ubicada el aneurisma. Si el aneurisma está en la base del cráneo, difícilmente es operable. Cuando el aneurisma que se rompe está en la superficie, por ejemplo, la arteria meningia media, entonces la operación es mucho más fácil, ¿ok? Hay otras otras alteraciones que se llaman las malformaciones arterias venosas, que son justamente algunas aberraciones de la naturaleza donde se une una arteria pequeña con una vena pequeña, y esas malformaciones arterias venosas suelen dar de cabeza. Entonces, conclusión, ¿no? Sobre el dolor de cabeza, hay una llamada, vamos a atenderla. Médico de guardia, buenas noches.
Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Habla, justamente estaba escuchando su programa ¿Ya? y quería consultar. Yo tengo un problema que me duele a la región de acá, de la cabeza hacia el cuello, ¿Ya? pero siempre he tenido ese dolor de cabeza. Por eso que hay momentos que a veces tengo como un tipo migraña que me duele bastante. Y se ejerce de ese lado hacia la región de la vista, de la cabeza, de la región parietal. ¿Cuántos años tienes el dolor? No, ya lo voy teniendo casi como 3 meses. 3 meses seguido. Bueno, no soy tan repentino, lo que pasa es que más se comunica como si fuese un estrés. Bueno, Y de ahí de a poco se va, digamos, tiene como un dolor de cabeza, como tipo migraña. sí, la migraña suele aparecer, aunque puede aparecer a cualquier edad, suele por lo general aparecer en las mujeres a partir de los 35, 40 años. Es rara en los hombres la migraña, pero una vez que la migraña se instala, ya prácticamente acompaña al paciente toda su vida. No hay forma de curar hasta el momento, no hay forma de curar la migraña. De repente la puedes calmar, incluso hay gente que usan hasta opiáceos, ¿no? Usan morfina o sus derivados como el demerol, o hasta a veces usan analgésicos potentes de uso central, como por ejemplo el tramal, que es un medicamento que se llama tramadol y que es muy potente y que actúa a nivel central. Cuando un paciente tiene ya migraña, entonces lo único que puede hacer el médico es buscar un buen analgésico para que lo acompañe y evitar que prevenga el dolor, pero la cura de una migraña prácticamente es imposible aquí en la China y en la Cochinchina. Ahora, en el caso que me estás refiriendo, hace 3 meses, ¿qué podríamos estar? Podríamos estar ante una cefalea tensional, que es la más común, es el más común de todos los dolores de cabeza, ¿no? O si tenemos mala suerte, estaríamos empezando con una migraña que podría, aunque no es lo más común, estar empezando contigo. Lo que más apuntamos es que sea una cefalea tensional. ¿Por qué la cefalea tensional? Nosotros cuando estamos ansiosos, ¿no? Estamos prácticamente alertas, ansiosos, entonces estamos siempre con la cara levantada, estamos preocupados. Entonces, la cabeza es un órgano que pesa, tiene un peso importante, entonces los músculos que mantienen la cabeza erguida y contraída son muy potentes, está el trapecio, el esternocleidomastoideo. Entonces, de tanta tensión, cuando acaba el día, esa tensión, esa contractura de los músculos del cuello hacen de que se produzca una vasodilatación, y esa vasodilatación es lo que genera el dolor. En estos casos, los pacientes tensionales, ¿no? Se les da muchas veces relajantes musculares, ¿no? Se le da también ansiolíticos para romper ese círculo vicioso, y se le da un analgésico. Las cefaleas tensionales, entonces, ¿no? Se da relajantes musculares, o a veces también un masaje rompe esa tensión muscular, o también los baños de agua caliente, una ducha tibia o bien caliente también relaja la parte muscular. Pero cuando ya las cefaleas se hacen crónicas, luego de 2 meses, toda enfermedad es crónica. Si me estás hablando de que tienes 3 meses ese dolor, estamos hablando de que tienes una cefalea crónica. ¿Qué podría ser? O es una cefalea tensional por algo que no has podido resolver, 1, 2, que se está instalando una migraña, punto 2, o 3, buscar las causas. Por ejemplo, si por allí te sacas una radiografía de columna cervical y, por ejemplo, ves que esa forma característica de una pequeña S que debe tener la columna vertical está rígida, el diagnóstico está hecho. Si tú te haces una radiografía de cuello y el cuello, en lugar de estar curvadito, más bien está recto como una regla, o está hacia los costados, hay una escoliosis o hay una lordosis, entonces obviamente todo el día estás con el peso de la cabeza con un peso mal distribuido,
¿no? Porque obviamente la columna cervical debería y debe de estar alineado, recto, para soportar el peso todo el día de la cabeza, y que no haya una primacía de una presión de un lado sobre otro. Muchas personas, cuando pasan los 50, 60 años, muchas de esas vértebras se fracturan, ¿no? A veces hay hernias, y obviamente si hay una hernia, por ejemplo, a esa altura va a provocar un dolor. Una placa que cuesta 40 soles, no cuesta más una placa de rayos X, te puede dar una idea de cómo está tu columna cervical. Por dentro de la vértebra cervical también pasan dos arterias importantes, las arterias vertebrales. Esas arterias vertebrales, cuando esas vértebras están desgastadas, ¿no? El huequito, el orificio por donde pasan las arterias vertebrales se angostan, entonces hay una vasoconstricción, y eso puede provocar, después de una vasoconstricción, viene una vasodilatación, que es lo que genera el dolor. En estos casos son pacientes que se marean con facilidad. Son pacientes, por ejemplo, cuando de un momento giran la cabeza, se marean, o cuando se agachan a recoger algo, se marean. Entonces, el dolor de cabeza, que es un signo bastante común y simple, puede obedecer a muchas causas, pero en tu caso habría que descartar también si es que estás usando los lentes correctos, si por ahí tienes una medida equivocada, ¿no? Todo paciente que no ve bien y que trabaja con los ojos, vamos a decir, lee mucho o está en una computadora mucho tiempo, si no ve bien, el cuerpo va a hacer lo imposible por leer. Y entonces no solamente va a contraer los músculos del ojo, que son el recto anterior, el oblicuo, el externo, el interno, sino que además va a contraer los músculos que están fuera de los ojos, sino la parte ya de los músculos occipitales, los temporales, para tratar de enfocar lo que tú estás viendo. Y esa contractura de los músculos, ¿no? Cuando un paciente no ve bien, finalmente termina en una cefalea tensional. En pocas palabras, para resumir, ¿no? La cefalea, ¿no? En tu caso, yo te diría, primero, asegúrate que estás viendo bien, punto 1. Punto 2, una radiografía de columna cervical para ver cómo está tu columna, ¿ok? Básicamente con eso. Y si con eso no hay nada y te sigue doliendo la cabeza, creo que es importante que te hagas una resonancia nuclear, porque con eso de repente se te pasa el dolor de cabeza. Porque en la resonancia, si no hay nada en la resonancia, tú vas a decir, bueno, ahora sí, si ya te va a costar una resonancia como 600 soles. Bueno, pero la resonancia nuclear tiene la propiedad de detectar cualquier cosa alterada, cualquier cosa preocupante, hasta de 1 milímetro de tamaño. Entonces esa es la ventaja de la resonancia nuclear. Y si el médico te dice, mira señor, no tiene nada en la resonancia nuclear, sus senos paranasales están limpios, no hay caries, no hay faringitis, su columna vertebral está derechita, los agujeros por donde pasan las arterias vertebrales también están ok, no hay calcificaciones, no hay aneurismas, no hay malformación arteriovenosa. Conclusión, señor, usted tiene una migraña. Entonces ya está tu diagnóstico. Y lo único que tienes que hacer es, muchas personas con el diagnóstico, al saber que no tienen nada, mejoran mucho su cefalea y aprenden a tomar la medicación que más les ajusta, y así llevan con dignidad su dolor. Pero hay muchos casos, y aunque vayas a los mejores lugares del mundo, que las migrañas son muy difíciles de tratar. Ojalá que con todos estos comentarios te haya ayudado en algo, y si no, en cualquier momento me puedes visitar todos los miércoles, estoy en la Clínica La Luz, ¿no? Para hacerte una evaluación in situ y ayudarte mejor que en esta charla por la radio. ¿Ok? Bueno, nos quedan 5 minutos, me avisan. Hemos hablado entonces
de este dolor de cabeza, que ¿quién no ha sufrido pues un dolor de cabeza, ¿no? Todos vamos a sufrir también el dolor de cabeza. Hay diferentes medicamentos, uno muy conocido y que es bastante económico y que tiene 3 componentes que pueden ayudar, por ejemplo, es el Tonopán, ¿no? El Tonopán es un medicamento que tiene varios años ya en el mercado, y tiene los 3 componentes que en la fisiopatología ayudan, ¿no? Ayudan a mejorar toda la causa del dolor de cabeza, que finalmente es, ¿qué cosa es? La vasodilatación. Muchas veces también es el estrés, la contractura, por eso son medicamentos que tienen sustancias como la clormesanona, que son medicamentos que permiten una relajación muscular, ¿ok? Pero ya saben, paciente con migraña, ¿no? Tiene que aprender a reconocer lo que se llaman los pródromos, ¿no? Las cosas que vienen, el paciente sabe, ya me comienza de repente a tener hormigueos, comienzo de repente a tener contracturas de párpados, el párpado se me contrae a cada rato, eso se llama mioclonías, ¿no? Y también, por ejemplo, ya que estamos hablando de eso, hay muchos pacientes que me dicen, doctor, el ojo me parpadea cada rato, ¿no? Y se preocupan, ¿no? Eso que se llama fasciculaciones, mioclonías oculares, siempre están ligadas, o generalmente, ¿no? Generalmente están ligadas a procesos tensionales, ¿no? Una preocupación, una discusión, una angustia, entonces el ojo comienza a contraerse los párpados. Entonces, el estrés, aunque parezca mentira, da muchísimas sintomatologías y enfermedades, ¿no? Pacientes aumenta la secreción gástrica y por eso la cantidad de gastritis aumenta en los pacientes que son tensos, ¿no? Los pacientes que, por ejemplo, tienen seborrea, es decir, la piel grasosa, le aparecen unas placas tremendas en la cabeza, aumenta la cantidad de caspa cuando hay mayor tensión, ¿no? La sudoración de las manos también aumenta, muchas veces hay taquicardia, ¿no? El paciente a veces siente que hay una falta de oxígeno y es por la taquicardia, porque el corazón para poder funcionar bien, ¿no? Tiene que tener un espacio de tiempo para que se llene de sangre y después que se haya llenado de sangre el corazón recién bombea y sale la sangre. Pero cuando el corazón entra en una taquicardia tremenda, ¿no? Se contrae tan rápido que nunca permite que el corazón se llene de sangre. Entonces el paciente siente una sensación de ahogo, de asfixia, porque obviamente el corazón no funciona correctamente y toda la sangre se comienza a llenar en el pulmón y el paciente siente que se ahoga. Entonces, les voy a enseñar un truquito. Cuando ustedes, por ejemplo, tengan así una sensación de que el corazón se ha vuelto loco y está que tiene más de 150 pulsaciones por minuto, ustedes se agarran el pulso y prácticamente está que galopa el pulso, o a veces ni se sienta el pulso porque es tan débil, y es débil porque si el corazón cuando se contrae, al no botar sangre, porque por la rapidez, a ver si me entienden, el corazón cada vez que se contrae, ¿no?, bota 70 centímetros cúbicos de sangre, es decir, aproximadamente a una tacita de café. Pero para eso el corazón se tiene que llenar. Si el corazón se contrae antes de tiempo, en lugar de botar 70 centímetros cúbicos, bota, digamos, 40, o 30, o 20, o 10. Entonces, cuando el corazón se contrae por las puras, ni siquiera vas a sentir el pulso. Bueno, en estos momentos te voy a dar un truquito que es muy fácil. Cuando tengas ese problema de una taquicardia severa, ¿no? ¿Qué haces? Te sientas, ¿no? Y con los 2 pulgares de los dedos te presionas los globos oculares lo más profundo que puedas, ¿no? Como si te quisieras hundir los ojos con tus mismos dedos. Presiona fuerte, te va a doler un poco, pero no importa.
y ahí los mantienes ahí presionados los dos globos oculares. Los presionas con tus dos dedos gordos, bien machucado para adentro, bien machucadito. Entonces, al fondo hay un receptor que está conectado directamente al corazón, ¿no? Eso se llama masaje retrocarotídeo, así se llama esa maniobra. Y tú vas a ver que la presión arterial va a bajar y sobre todo la frecuencia cardíaca, la taquicardia, va a bajar. Entonces, cuando tú sientas ese estrés, que el corazón se te sale por la boca, estás angustiado, acuérdate, haz tu masaje retrocarotídeo, ¿no? Entonces ahí presionas tus globos oculares sin miedo, ¿eh? No le va a pasar nada a tu ojo. Cierras nomás tus párpados, ¿no? Cierras tus ojitos como si quisieras dormir, como si tú estuvieses concentrado, y te machucas con fuerza los dos globos oculares, como quien quisieras empujarlos para adentro. 3 minutos, descansas, machucas 3 minutos más y después te relajas y vas a ver que la taquicardia pasó. Ojalá que esto algún día te pueda servir. Conmigo será hasta el día de mañana. Somos médicos de guardia. Chao. Impregnados de formol, siempre estaremos, y del mágico brillar. Clínica La Luz. Somos una institución privada de salud con una moderna infraestructura de 9 pisos y la más avanzada tecnología médica, poniendo a disposición de nuestros usuarios los equipos más sofisticados y modernos que ayudarán a lograr los diagnósticos más precisos y confiables. La Clínica La Luz cuenta con un staff de especialistas de primer nivel que provienen de los mejores hospitales de Lima. Estamos a la vanguardia en lo referente al cuidado de la salud. Ofrecemos servicios de excelente nivel como UCI neonatal, UCI adultos, cardiología, oncología, cirugía intervencionista y servicio ambulatorio. Además contamos con una amplia sala de conferencias y una cafetería en el 9º piso. Apostando por actuar previniendo antes que curando, la Clínica La Luz realiza campañas que buscan detectar a tiempo diversas enfermedades prevalentes. Estamos ubicados en una zona segura y de fácil acceso, con estacionamiento privado en la avenida Arequipa 1148, Santa Beatriz, Lima. Clínica La Luz. Clínica La Luz. Si usted tiene miopía, hipermetropía o astigmatismo, opérese con enzima láser y femtosegundo 100% láser. Y si no es de cerca y tiene más de 40 años, opérese con nosotros, que con nuestra experiencia y tecnología volverá a ver a plenitud. Clínica La Luz. Somos una institución privada de salud con una moderna infraestructura de 9 pisos y la más avanzada tecnología médica, poniendo a disposición de nuestros usuarios los equipos más sofisticados y modernos que ayudarán a lograr los diagnósticos más precisos y confiables. La Clínica La Luz cuenta con un staff de especialistas de primer nivel que provienen de los mejores hospitales de Lima. Estamos a la vanguardia en lo referente al cuidado de la salud. Ofrecemos servicios de excelente nivel como UCI neonatal, UCI adultos, cardiología, oncología, cirugía intervencionista y servicio ambulatorio. Además contamos con una amplia sala de conferencias y una cafetería en el 9º piso. Apostando por actuar previniendo antes que curando, la Clínica La Luz realiza campañas que buscan detectar a tiempo diversas enfermedades prevalentes. Estamos ubicados en una zona segura y de fácil acceso, con estacionamiento privado en la avenida Arequipa 1148, Santa Beatriz, Lima. Clínica La Luz. Clínica La Luz. Si usted tiene miopía, hipermetropía o astigmatismo, opérese con enzima láser y femtosegundo 100% láser. Y si no es de cerca y tiene más de 40 años, opérese con nosotros, que con nuestra experiencia y tecnología volverá a ver a plenitud. Clínica La Luz. Somos una institución privada de salud con una moderna infraestructura de 9 pisos y la más avanzada tecnología médica, poniendo a disposición de nuestros usuarios los equipos más sofisticados y modernos que ayudarán a lograr los diagnósticos más precisos y confiables. La Clínica La Luz cuenta con un staff de especialistas de primer nivel que provienen de los mejores hospitales de Lima. Estamos a la vanguardia en lo referente al cuidado de la salud. Ofrecemos servicios de excelente nivel como UCI neonatal, UCI adultos, cardiología, oncología, cirugía intervencionista y servicio ambulatorio.
Además contamos con una amplia sala de conferencias y una cafetería en el 9º piso. Apostando por actuar previniendo antes que curando, la Clínica La Luz realiza campañas que buscan detectar a tiempo diversas enfermedades prevalentes. Estamos ubicados en una zona segura y de fácil acceso, con estacionamiento privado en la avenida Arequipa 1148, Santa Beatriz, Lima. Clínica La Luz. Radio San Borja presentó Médico de Guardia con el doctor Armando Macé.